Queridos amigos y amigas, sed muy bienvenidos un día más a la vida biloba. Y quizás quieras unirte a nuestra lista de envío para convertirte en un bilobero o bilobera de pro. Y también os voy a contar que en el día de hoy, precisamente dando respuesta a una de las preguntas más frecuentes que llegan en este tiempo, vamos a hablar sobre migrañas, cefaleas y migrañas. Posiblemente ya has dicho, esto lo tengo que escuchar porque eres migrañoso o migrañosa. Normalmente somos mujeres las que tenemos migrañas, así que vamos a hablar de este tema en esta sección de consultas gratuitas, donde también, como sabéis que os explico muchas veces, lo que hacemos es unir vuestras consultas para dar respuesta a más de una persona, con algunas variantes. Por eso a lo mejor has enviado tu consulta y dices: uy, yo no pregunté, yo pregunté solo esto y me está respondiendo aquí Nuria en la vida biloba más cosas de las que yo pregunté. Precisamente por eso, porque reunimos vuestras preguntas y damos respuesta según las preguntas que llegan, y además pues yo añado algunos datos más que creo que os pueden venir bien al respecto de vuestras preguntas. Así que estamos aquí, en La Vida Biloba, tu programa en el que sabes que consideramos que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental, emocional y social, y no solo la ausencia de enfermedades, donde creemos que la salud es vivir con alegría, conscientes, de forma autónoma y solidaria. Y soy la doctora Nuria Lorite Ayán y comenzamos. Manolo, pásame un poco de esa botella que pone La Vida Biloba. Mucho mejor. Estamos aquí en La Vida Biloba y abrimos nuestra sección de consultas o de estilo de vida. Hoy tenía un poco de duda sobre cómo llamar precisamente a la sección de hoy, porque vamos a hablar de un tema que afecta a muchísimas personas. Voy a daros algunos datos y afecta, como digo, a muchas personas, más a mujeres que a hombres. Por algunas circunstancias llegan muchas consultas al respecto. Pero además esto de lo que os voy a hablar, que os he comentado al principio del programa, tiene mucho que ver también con nuestro estilo de vida. Por lo tanto, no estaba muy claro, no tenía muy claro cómo llamar a la sección de hoy, en qué tema, en qué sección encuadrarlo, pero he decidido dejarlo en la sección de consultas. Y os adelanto que podéis tener más información sobre este tema en la web biloba.es. Desde ya también quiero dar las gracias a los compañeros que ayudan a que este programa salga adelante, todos los compañeros, y también a los patrocinadores del programa como Master Life, que ayuda a que La Vida Biloba salga adelante, y a todos vosotros que compartís el programa, que nos dais me gusta, que comentáis, que pedís y que hacéis que La Vida Biloba, ya 7 años que llevamos juntos, continúe vivo. Bien, pues comenzamos y os cuento. Las migrañas o jaquecas son un tipo de cefalea. La cefalea es una palabra que significa dolor de cabeza, es decir, cuando decimos dolor de cabeza o decimos cefalea, estamos diciendo exactamente lo mismo. Pero atención, no todas las cefaleas son jaquecas. Dicho de otra manera, no todos los dolores de cabeza son jaquecas, pero todas las jaquecas sí son cefaleas o dolores de cabeza. Cuando hablamos de migrañas o de jaquecas, es también importante que tengáis en cuenta que es lo mismo, son dos palabras diferentes para lo mismo, Migrañas o jaquecas son una de las causas principales, fijaos, por las que se busca ayuda en la terapia o medicina complementaria, alternativa o no convencional, como queráis llamarlo, en el campo de la medicina integradora o integrativa. De hecho, junto con el insomnio, los problemas para dormir, la inquietud, las migrañas y las jaquecas son la segunda causa por las que se busca, por ejemplo, en el caso de la acupuntura, por las que se busca ayuda.
En el caso de hecho de la acupuntura, como estaba diciendo, las migrañas están entre las tres primeras afecciones a nivel mundial por las que se busca terapia. Fijaos, las tres primeras. La medicina natural y la medicina china de manera específica ofrece un conocimiento profundo que ayuda a preparar, diseñar protocolos de tratamiento de terapia personalizados para de esta manera minimizar y aliviar las molestias de las migrañas o de las jaquecas. Es la misma palabra, es importante. De hecho, en inglés se utiliza más la palabra migraña y en español decimos migraña o jaqueca. Si padeces migraña o jaqueca, ya tienes la experiencia de un dolor moderado a intenso de aparición repentina o aparece ligeramente como poco a poco, una apariencia gradualmente, se va instaurando gradualmente. Una migraña, una jaqueca puede durar unos minutos o puede durar varios días. En ocasiones, la jaqueca avisa porque percibes ciertos cambios como destellos, ves, hay veces que se ven como luces de color azul o blanco, percibes destellos, puedes tener hormigueos en la cara principalmente, percibes pequeños latigazos en la cabeza como si dentro del cerebro algo hiciera ¡bum! Y pasara un pequeño rayo de un lado para otro. Y también puede ocurrir que tengas visión borrosa, malestar en el estómago que precede al comienzo del dolor. Cuando ocurre este tipo de migraña, cuando ocurren este tipo de síntomas en los que esto precede al dolor, como que ya digo, avisa, esto es lo que se denomina migraña con aura. Tenemos estos síntomas que nos dicen, esto ya va a comenzar. La crisis de jaqueca o de migraña suele acompañarse de mayor sensibilidad en los sentidos. Esto el migrañoso, la persona migrañosa lo sabe. Y los que viven alrededor también, porque ya aprenden cómo cuando la persona que es su madre, padre o su hijo, hija o su pareja o un amigo tiene migraña, lo que tienen que hacer. La crisis de migraña, como digo, suele acompañarse de una mayor sensibilidad en los sentidos, por lo que la luz, el ruido, incluso el tacto y el movimiento molestan. Es muy importante que tengas en cuenta que no molestas tú si eres el que estás ahí acompañando en la misma casa o en el lugar de trabajo o compartes piso con una persona que tiene jaquecas o migraña. Tú no molestas, la persona se siente mal y en ese momento el movimiento, incluso el transporte, el ir en el coche, la luz, se prefiere estar a oscuras, en silencio, cualquier ruido mínimo molesta, cualquier luz parece un poco como vampiros que molesta la luz del sol. Repito, no molestas tú, ¿de acuerdo? Esto por favor tenlo muy claro, simplemente es que suelen ser personas que son más sensibles a la luz, al ruido, al movimiento y entonces cuando empieza la migraña o la jaqueca esto aumenta todavía más. De hecho, como te estoy comentando, la persona que tiene durante un ataque de migraña prefiere estar a oscuras, tumbada, quietecita, tranquila, en silencio, sin que sea molestado o molestada. Pero repito, no molestas tú, porque hay veces que la gente me dice, es que intento decirle que quieres comer algo, te llevo un paracetamol, ¿qué necesitas? Y me contesta mal. Pues para empezar está sintiendo mucho dolor, debemos de ser comprensivos, pero no molestas tú, ¿de acuerdo? Es importante. También hay veces que, es bastante frecuente de hecho, que durante la migraña o jaqueca se revuelve el estómago, por lo que hay náuseas y vómitos. Y es importante cuidar, esto va para... Si por ejemplo tú estás con alguien que en ese momento está con migraña, que no falten líquidos a la persona durante la crisis migrañosa, que decimos que puede durar unos minutos, unas horas o incluso varios días. Que no falte líquidos, muy importante, ¿de acuerdo? Este tipo de dolor suele ser localizado en las sienes, en un lado, en el derecho o en el izquierdo, o puede cambiar de lado. Cuando es en un lado, por ejemplo, se llaman
hemicráneas, la mitad del cráneo, para que nos entendamos. Duele solamente en un lado, pero también puede doler en la nuca y en la parte alta de la cabeza. Incluso puede doler toda la cabeza al mismo tiempo, un dolor muy intenso. El dolor puede ser tan intenso e incluso a veces las migrañas son tan frecuentes en las personas que afecta seriamente a la vida diaria. Hasta hace no tanto, las migrañas no eran tan consideradas como que fueran algo importante. Y decía, bueno, tiene migrañas. Las migrañas realmente son una situación que puede afectar seriamente a la vida de la persona, a la realización o al desempeño de las actividades diarias y laborales, e incluso puede suponer que la persona vea como coartada los planes y la vida, porque tiene miedo de a ver si tal día me va a dar migraña, y sobre todo porque el estrés y los nervios son una de las causas por las que se pueden desencadenar también la migraña, y tal día resulta que es un día importante y voy a estar fatal. Hay muchas razones, como os comento, el estrés, la falta de sueño, el dormir mucho, el dormir poco. Hay muchas razones por las que pueden desencadenarse las migrañas. De hecho, como digo, existe un número elevadísimo en el mundo de personas que las sufren, y está considerado dentro del dolor crónico, que requiere una atención y un apoyo físico y en muchas ocasiones psicológico para poder vivir con las migrañas. Pero hay maneras de disminuir las migrañas. Las mujeres, como ya he comentado antes, son más propensas que los hombres, debido principalmente a condicionantes hormonales como son los estrógenos. Con el tiempo, las personas que suelen padecer migrañas o jaquecas, el dolor puede ir variando a lo largo del tiempo, y cuando digo el tiempo no me refiero al tiempo en el que le duele, me refiero a lo largo de la vida. Y puede ocurrir que con el paso de los años las jaquecas prolongadas puedan terminar asociándose a neuralgias. La neuralgia es el dolor asociado a determinados nervios. No a estar nervioso, sino a un nervio concreto que tiene un trayecto determinado, sobre todo por el cuello, por la cara, y la jaqueca se termina asociando en muchas ocasiones a neuralgias, por ejemplo, por la irritación del nervio trigémino, que el nervio trigémino tiene tres ramas en la cabeza, circula una parte en el lado derecho y otra parte en el lado izquierdo, y la irritación del nervio trigémino y el dolor asociado, que se llama neuralgia de trigémino, puede a su vez tanto iniciar como agravar una crisis migrañosa. Es decir, tienes migraña, tienes jaqueca y encima tienes una neuralgia de trigémino, y las neuralgias son dolores muy intensos. Si me estáis escuchando y habéis tenido alguna vez una neuralgia de trigémino, sabéis perfectamente lo que estoy diciendo. Pues unido a una migraña, aún peor. Si padeces migraña, de hecho, ya estoy segura de que sabes cuáles son los factores que hacen que se desencadene la migraña. O que se desencadene la neuralgia, porque puede ir todo unido. Y ya he nombrado algunos factores, pero hay que cuidar el tejido nervioso, hay que evitar las contracturas en los hombros, en el cuello, en la cabeza, en la parte de la nuca, en la articulación temporomandibular, eso que se llama ATM, me parece lo de los cajeros. Hay que intentar apretar los dientes, evitar apretar los dientes, tratar el bruxismo si tienes este problema, aprender a relajarse, muy importante, meditar, importantísimo también, buscar un tiempo a lo largo de tu día, no digo de tu vida, a lo largo de tu día, para aprender a relajarse y saber poner límites, poder medir, porque lo que pasa muchas veces es que nos pasamos de rosca y al rato o a la mañana siguiente nos levantamos con migraña. Y ya lo sabíamos que nos iba a pasar, porque vamos viendo cómo llega ese momento que nos estamos pasando. Ahora bien, para preparar un tratamiento, una terapia adecuada, es muy importante también personalizar, porque yo estoy aquí contando cosas generales, pero lo ideal es que se haga un estudio de tu caso y recibas
unas recomendaciones para ti. ¿Por qué? Porque yo he dicho, se revuelve el estómago, por ejemplo, ¿vale? ¿Pero por qué? Puede ocurrir que tengas alguna intolerancia alimentaria, alguna sensibilidad, que tengas alguna alergia que desconoces, que tengas alguna sensibilidad, por ejemplo, o alergia, pero sensibilidad a aditivos. Por ejemplo, los sulfitos generan muchas migrañas. Las personas migrañosas, los sulfitos que están en algunos alimentos, como por ejemplo el vino tinto o algunos frutos secos a los que se añade, puede desencadenar la migraña al día siguiente. También puede haber algún déficit de la enzima que metaboliza la histamina, y hacer un análisis de DAO es importante para ver cómo está la actividad de esta enzima. Si hay alguna cosa que queréis saber de lo que estoy diciendo, entráis en la web biloba.es, lo buscáis con el buscador, y si aún así no lo solucionáis, no encontráis la respuesta, escribid, por favor, utilizad el formulario de contacto para escribirme. Así que vuelvo a retomar el tema. Valorar la dieta es muy importante. La alimentación para la persona con migraña es muy importante. Es más recomendable llevar una dieta sencilla, una dieta simple, sin muchas complicaciones, alimentos que se digieran fácilmente. También hay veces que es interesante ver los niveles de hormonas, cómo están: estrógenos, progesterona, la prolactina, los niveles de hormona tiroidea, los niveles de cortisol. Las mujeres que viven estas situaciones de hiperestrogenia funcional tienen también más tendencia a tener jaquecas o migrañas. Las personas que tienen anemia, por ejemplo, mujeres por menstruaciones abundantes o porque tienen miomas y pueden tener menstruaciones abundantes, o endometriosis, son situaciones que provocan una insuficiencia de sangre o una pérdida de hierro, bajos niveles de glóbulos rojos y anemia, y estas circunstancias también hacen que las jaquecas sean más proclives para aparecer, ¿de acuerdo? Hay que hacer también un estudio de cómo estás a nivel de contracturas, a nivel, por ejemplo, de infecciones intestinales, las candidiasis, posibles parásitos, ver también tu estado mental y emocional, en el sentido de que estás viviendo una situación muy estresante, estás pasando una circunstancia difícil en tu vida. Y quiero decir que la migraña, la jaqueca, no es un simple, cuidado, dolor de cabeza. Uno puede estar muy estresado un día y cómo me duele la cabeza, pero la migraña es diferente, es algo que no aparece un día así y ya nunca más. No, se padece con cierta regularidad. Si te cuidas bien, iba a decir mucho y bien, si te cuidas, las migrañas y las jaquecas pueden llegar a estar tan controladas que lleguen a ser como excepcionales, que digas, mira, he pasado de tener, como muchas personas les pasa, una vez a la semana o 2 veces al mes o una vez todos los meses, a que sea ya algo más excepcional, o que incluso cuando aparezcan, que ya sean más suaves, que se puedan pasar antes y que no afecte tanto a tu vida. Algunas cosas también que puedes hacer tú y otras que no dependen tanto de ti a la hora de cuidarte. Yo estoy diciendo aprender a lidiar con el estrés en la vida, disminuir. Cuidado con el sitio donde dormimos, la temperatura donde dormimos. El dormir demasiado o demasiado poco puede desencadenar una migraña. Las contracturas, ya lo he dicho, ¿de acuerdo? Las neuralgias. Ve al dentista a ver cómo estás, que si los dientes los cierras bien. Procura ventilar la habitación. Los olores fuertes, los ruidos intensos te pueden desencadenar una migraña. Pon límite a las horas que trabajas. Ponte alarmas. No estés 20.000 horas delante del ordenador sin levantarte para moverte un poco, porque al día siguiente posiblemente te vas a levantar con migraña. Cuida tu alimentación. Haz depuraciones de hígado y de vesícula biliar por lo menos, normalmente se dice 2 veces al año, tú con más frecuencia, porque la debilidad hepatobiliar y las malas digestiones, el hígado tiene mucho que ver con las migrañas, muchísimo más de lo que parece.
hay un poquito de controversia en cuanto a los alimentos. A veces se dice que sí, a veces se dice que no, ciertos estudios que sí, ciertos estudios que no. Pero al final tú sabes lo que te sienta bien o lo que te molesta. Por ejemplo, siempre se ha dicho lo de el chocolate, los quesos curados, ciertos frutos secos, los cacahuetes, que porque tienen tiramina, que es una sustancia vasoactiva y provoca vasodilatación en el cerebro. Y un día resulta que tomas chocolate o te ponen morado de frutos secos que están riquísimos y al día siguiente cataplof, estás fatal. A mí me pasaba con el queso, riquísimo. Cada vez que iba a casa de mi amiga Laura en Francia, el segundo día o el tercero a lo sumo ya tenía migraña de los quesos tan riquísimos que hay allí. Los alimentos con alto contenido en histamina, como la berenjena, el aguacate, los quesos curados, repito, bebidas alcohólicas, el embutido. Si tenemos alguna deficiencia de la enzima que metaboliza la histamina, que es la enzima diaminoxidasa, pues podemos tener un desencadenante ahí casi seguro de migrañas o de jaquecas. A veces fíjate que te haces las pruebas del análisis de deficiencia de DAO y sale perfectamente bien, pero tú sabes que no, que eso no te está sentando bien, pues evítalo, ¿de acuerdo? Igual que te he dicho de los sulfitos, por ejemplo, en ciertos vinos o de todas maneras los sulfitos es importante porque es un alergeno de declaración obligatoria, por lo tanto ha de estar en el etiquetado. Lee siempre las etiquetas, sabes que siempre te lo digo. El glutamato, que es un potenciador del sabor, también ha de figurar en las etiquetas, pero como sabemos hay determinados estilos de comida, sobre todo en la comida china y comida oriental, donde se utiliza el glutamato y puede que al día siguiente estés mareado, con dolor de cabeza o incluso con una migraña. La cafeína, el café, en el té, en las bebidas estas energéticas, también puede desencadenar la migraña. Sin embargo, dependiendo de la cantidad y tradicionalmente se une a algunos analgésicos que están en las farmacias, que se receta para el tratamiento, la cafeína con ciertos analgésicos puede ayudar a que el analgésico haga efecto antes. Pero cuidado, si te pasas con la cafeína puedes tener problemas. Estoy segura de que estarás diciendo: Nuria, no has dicho lo de los cambios de tiempo. ¿Es que tienes un barómetro en tu cabeza? ¿Es que sabes 24, 48 horas antes, aunque no lo diga el tiempo, que ya te va a doler la cabeza? Hay una entrada en mis redes sociales que una vez yo puse porque digo, no puedo evitar esto. Había un mapa del tiempo con un montón de borrascas, 4 a la vez, que dije: a mí ya solamente de ver esto ya me está doliendo la cabeza. Las emociones intensas, tanto para bien como para mal, los disgustos y la emoción, la ilusión de algo puede desencadenar una migraña. Los disgustos, los enfados y, como decía, los cambios hormonales. Puedes pensar, bueno, tanta cosa, esto no tiene arreglo. Sí lo tiene, hay salida. Y te digo por experiencia que yo desde muy niña tuve migrañas y los tengo ya súper controladas. Y ya sé cuándo me va a pasar cuando me paso con algo. Así que te invito a que te cuides, te invito a que sepas que la terapia lo mejor es que sea personalizada. Hay tratamientos convencionales. Hazte las pruebas correspondientes con un neurólogo también para descartar que esa migraña pueda estar originada por otras razones, y una vez que esté descartado el que no ocurra nada malo a nivel neurológico, cuídate. Vigila cuáles son los factores que tú sabes que lo pueden desencadenar. Aprende a relajarte como estoy comentando. Si necesitas ayuda, estamos en Biloba para ayudarte además de manera personalizada. Es muy importante. Y si hay algo que dices, es que con esto no sé qué hacer, ¿puedo combinar el tratamiento convencional con los tratamientos naturales? Sí se puede, pero hay que hacerlo de una manera especial. Y recuerda que hay algunos tratamientos de los convencionales, como por ejemplo los triptanes, que hay que utilizarlos de una manera precisa, sin saltarse las normas. Lee siempre los prospectos, ¿de acuerdo? Para hacer bien los tratamientos. Y por otra parte, a las personas que vivís cerca o alrededor de alguien que sea migrañoso o migrañosa, pues os diría: tened un poquito de paciencia.
ayudad con cariño, decid aquí estoy si necesitas algo. Y os recuerdo que si os dicen algo de mala manera o cierra la luz, baja la tele, baja la radio, baja el podcast de La Vida Biloba que está muy alto, no molestas tú, están muy molestos y muy sensibles. Y luego volverá toda la normalidad. Y también, por último, hay momentos en que a lo mejor el dolor no se pasa, ni siquiera con tu tratamiento habitual, farmacológico y convencional, con tus analgésicos. Consulta con tu médico para asegurarnos de que todo está bien, y si lo necesitas, quizás tengas que acudir a un centro de urgencias, a lo mejor ya te ha pasado, ¿verdad? No dejes que el dolor dure muchos días. No dejes que el dolor, porque digas, no, ¿para qué voy a ir? No dejes, el cerebro sufre, de verdad, hazme caso. Cualquier duda que tengas o cualquier ayuda, escríbeme desde biloba.es. Cuídate mucho. Manolo, pásame un poco de esa botella que pone La Vida Biloba. Mucho mejor.